Amén. Buenos días, familia Filadelfia. Les saludo en la paz del Señor y les doy la bienvenida una vez más a este lugar hermoso que venimos de todo corazón agradecidos al Señor, ¿no?, para tener comunión con Él, ¿verdad? Y así que debemos aprender todos los días, todos los domingos, todos los días, ¿no? Pero los domingos especialmente que nos podemos reunir, por los restos de los días no nos encontramos todos juntos, ¿sí? Pero todos los días debemos agradecer al Señor en oración y meditar una porción de la palabra que nos ayuda a crecer, ¿sí?, y a entender. La única forma para crecer necesitamos la revelación de la palabra, pero necesitamos estudiar, necesitamos meditar. Si no estudiamos, ¿qué nos puede revelar el Espíritu Santo? Nada. ¿Ven? Así que debemos tener un poquito de conciencia en nosotros mismos y empezar a meditar la palabra, a leer, para que el Espíritu Santo nos la revela. Amén. Bueno, esta mañana voy a leer un poquito una porción de 2 de Pedro 3:18, que nos habla justamente del crecimiento, del crecer, ¿no? El apóstol Pedro también, cuando ya llegó a su estado espiritual crecido, un anciano, entonces empezó a dar consejos, a guiarnos, a animarnos, ¿no?, a que nosotros también crezcamos. Dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, el apóstol Pedro, ¿qué era? Que negó al Señor Jesús, ¿sí? Pero cuando él salió de ese estado de niñez, llegó a un estado de un anciano, un adulto, él empezó a darse cuenta los errores de él mismo, la falla. Bueno, a nosotros también nos tiene que pasar lo mismo, tenemos que crecer y la única forma para crecer es tomar la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo dice, no, la palabra de Dios es como la leche. Y cuando somos niños, necesitamos alimentarnos de esa leche espiritual, que es la palabra, ¿sí?, para que podamos crecer. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, también nos habla justamente de lo que estoy hablando, de la leche espiritual. Dice así: desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces necesitamos meditar la palabra, necesitamos congregarnos. Aprovecho para invitarles también, acá en la congregación Filadelfia, tenemos estudios bíblicos los días lunes a las 9 de la noche y los días jueves, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros aplicar en nuestra vida eso, ¿no?, de el querer venir a escuchar la palabra. Porque una cosa es que el pastor nos predica aquí en la reunión central y es muy distinto ir a un estudio bíblico donde se puede entender con mayor claridad la palabra de Dios, ¿sí? Así que están invitados todos. No hay excusa para no dejar de venir ahora, porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos conocer, necesitamos crecer, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Y sería una vergüenza para nosotros que nos encontrara sin prepararnos. Qué vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza no haberme preparado y teniendo tiempo, teniendo oportunidad, ¿sí? No es que no tenemos un lugar para poder meditar la palabra. Tenemos un pastor acá, un instrumento del Señor, que se preocupa por los santos, por las ovejas, para que podamos crecer nosotros en el entendimiento y la revelación de la palabra. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si nosotros no ponemos nuestra parte, damos prioridad a nuestro trabajo, a nuestra familia, o estoy lejos. Hay algunas hermanitas que vienen de lejos, viajan creo que como 3, 4 horas, vienen de lejos. Pero ese es pagar el precio, pagar el precio de nuestro tiempo, ¿no? No es pagar el precio de dinero, es pagar el precio de nuestro tiempo, para que nosotros podamos crecer un poquito más, ¿sí? Y bueno, y Pedro nos dice entonces que necesitamos nosotros desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Por ella podemos crecer
¿sí? Por la palabra. La única forma que podemos crecer es a través de la palabra. Un crecimiento espiritualmente, ¿no? Y en 1 Corintios 15 nos habla el apóstol Pablo, también una cosa importante, ¿no? Que debemos saber. Por eso debemos estar atentos cuando el pastor también predica, porque es la única forma de que nosotros podamos crecer, ¿sí? La fe es por oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar atentos, no dormirnos como algunos por ahí, ¿viste? Duermen. Así que debemos estar atentos. Eso es pagar el precio. Estar atento es pagar precio también, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4 dice: además os declaro, dice hermanos, ahí nos habla el apóstol Pablo. Antes nos estaba hablando el apóstol Pedro, desear, ¿no?, la leche espiritual, ¿no?, que es la palabra. Pero acá el apóstol Pablo nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Ahí presenta Pablo el Evangelio, ¿sí?, de un Cristo que murió, resucitó, hoy vive, es nuestro sumo sacerdote, está en el tercer cielo, Él intercede por ustedes, por mí, ¿sí?, día y noche. Así que debemos estar agradecidos por eso en nuestro Señor. Y por eso debemos aprender una cosa, nosotros venir a los domingos mínimamente, ¿no?, agradecidos por el Señor para tener encuentro con Él y rendirle a Él también un sacrificio, ¿no?, de alabanza, de adoración, ¿sí? Para eso tenemos acá nosotros todos los ministerios. El ministerio de alabanza, con la cual nosotros también llegamos al corazón del Señor, a través de rendir nuestro corazón en alabanza y en adoración. Amén. Y por último, para no cansarlos mucho, voy Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1:3. Amén. Y aquí sigue el apóstol Pablo hablándonos también. Debemos ser, dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Entonces debemos aprender nosotros también en medio de nuestros problemas, tribulaciones, estar felices, gozosos en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué vamos a llevar de acá? ¿Temor, miedo? No. En lugar de estar preocupado en los juicios, en los problemas que nos pasa, no tengo dinero, necesito hacer esto. Agárrense de la mano del Señor en oración, hablen con el Señor, entreguen su carga. Él se va a encargar de todo, ¿sí? Porque de acá de este mundo nada vas a llevar. Más bien, al contrario, ¿qué hacen los problemas? Es una pérdida de tiempo para nosotros, en lo espiritual hablando, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo inteligentemente nos dice que nosotros, en medio de esas tribulaciones, debemos nosotros congregarnos, buscar más del Señor para que podamos estar en comunión con Él, ¿sí? Y Él va a sustentar todo lo demás. Nosotros solamente tenemos que obedecer, hacer caso de su palabra y guiarnos a través de la palabra, andar en el Espíritu, andar en Cristo, ¿sí? Como bien todos sabemos, ¿no?, andar en el Espíritu es andar en paciencia, paz, amor, bondad, ¿sí?, misericordia y bueno, todas las cosas buenas. Pero andar en la carne es un poco complicado, ahí siempre hay muchos problemas. Así que eso, lo más importante es desear la leche espiritual, que es la palabra, para que podamos nosotros crecer, hermanos, hermanas, ¿sí? Así que bueno, cordialmente están invitados entonces los días lunes y los días jueves
a las 9 de la noche siempre, para que podamos crecer, para que podamos nosotros traer luz o llevar luz para los demás, para aquellos que no conocen. Así que mis hermanos, una vez más, les doy la bienvenida a los que están llegando un poco tarde. ¿Sí? Les invito a ponerse de pie para orar, empezar rendir nuestras alabanzas al Señor, nuestra adoración. ¿Sí? Amado Padre Celestial, en esta hora venimos en tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido, Señor, por un día más, Padre Santo, de vida. Gracias, Señor, por reunir